diario. En 1922, Gramsci es elegido como delegado italiano en el tercer Congreso del Comintern que se celebra en Moscú, y allí tiene ocasión de conocer muy íntimamente a Vladimir Lenin, que contaba entonces con 54 años, si bien ya estaba en ese momento gravemente enfermo tras un primer ataque de parálisis. Y asimismo presenció, a raíz precisamente de esta enfermedad de Lenin, el ascenso de Stalin al poder, designado en 1922. Trató también a Trotsky, el victorioso jefe del Ejército Rojo. Así que, como ven, tuvo contacto con los grandes dirigentes del comunismo, con los grandes padres, los hombres que hicieron la revolución, precisamente. Gramsci se encuentra cómodo en Rusia, ahí vive años, y durante ese lapso, en 1922, conoce a Julia Schucht, una concertista alemana, con la cual se casa. Y a partir de ese momento pasa a ser el hombre de confianza de la URSS para pergeñar la estrategia comunista en Italia. Tras pasar por Viena, en un paso rápido, ya que Viena era como un centro de la Internacional, vuelve en 1924 a Italia porque hay elecciones generales, en las cuales vence por abrumadora mayoría el fascismo, pero él es elegido diputado por parte del Partido Comunista Italiano. Tenía a la sazón 33 años. Allí en la Cámara se muestra como era, un hombre inteligente, mantiene debates de gran nivel, especialmente con los fascistas e incluso directamente con el mismo Mussolini, que a veces asistía a las reuniones de la Cámara y a quien nunca dejaría de admirar por sus cualidades de gobernante y su estrategia política. Poco a poco Gramsci se fue dando cuenta de que su situación en la Italia fascista se hacía cada vez más comprometida, y entonces despachó a su mujer a Rusia, la mandó de nuevo a Rusia, y él se dispuso a afrontar las consecuencias de sus actividades revolucionarias. En efecto, en 1926 Gramsci es detenido, acusado de incitación al odio de clases, de instigación a la guerra civil y otros cargos, y 2 años después fue condenado a 20 años de cárcel. Recluido en la celda en 1929, comienza a escribir en cuadernos escolares que le dieron sus carceleros reflexiones varias sobre la vida cívica italiana y la estrategia política que a su juicio había de seguirse en la presente coyuntura. Luego de 4 años de prisión, su salud, siempre endeble, se deterioró considerablemente. Tras un amago de tuberculosis y ulteriores complicaciones, murió en una clínica de Roma, siempre en calidad de detenido, pero en una clínica, murió el 27 de abril de 1937, es decir, hace precisamente 50 años. Por eso los partidos comunistas de Europa y de Argentina, así como diversos grupos de izquierda, han celebrado o incluso siguen celebrando en este año 1988 que ahora comienza, este cincuentenario de Gramsci, resucitándolo un poco del olvido en el cual estaba sometido. La mujer de Gramsci, Julia, y los hijos de Gramsci, tuvo 2 hijos nacidos en Rusia llamados Delio y Giuliano, viven todavía en la URSS. Delio es coronel de la Marina Soviética y Giuliano es violinista en una orquesta de música clásica. Un hijo de Giuliano, o sea, nieto de Gramsci, se llama, como el abuelo, Antonio Gramsci. La tumba de Gramsci se encuentra en Roma, en el cementerio protestante o agnóstico que está contiguo a la Puerta de San Pablo. Digamos ahora algo de su obra escrita, antes de entrar a exponer su pensamiento mismo. Gramsci jamás publicó libro alguno. En ese sentido, no puede ser considerado como un escritor de fuste, como un escritor sistemático. Desde 1914 a 1926, sus escritos se reducen a breves colaboraciones y artículos en periódicos y revistas como Il Grido
del popolo o también y sobre todo l'ordine nuovo. Y desde 1929 a 1937, ya en la cárcel, pidió, como dijimos, autorización a sus carceleros para tener cuadernos y en ellos, más de 50, fue escribiendo sobre la base de las revistas que los guardianes le permitían leer, las revistas de la actualidad italiana. En el campo católico leería asiduamente la Civiltà Católica. Fue escribiendo, digo, reflexiones breves de 1 página, 2 páginas, una serie de anotaciones y comentarios que luego de su muerte se publicarían bajo el nombre de Quaderni del Carcere, apuntes sobre temas muy diversos, completamente independientes entre sí, ensamblados solo por la línea de fondo de su pensamiento, a saber, el papel de los intelectuales en la sociedad. Ese fue su gran tema. La revolución cultural, el lugar del intelectual en el conjunto de la sociedad y en lo que se refiere a la toma del poder político. Asimismo escribió desde la cárcel numerosísimas cartas a su mujer, a sus amigos, a sus hijitos incluso, donde les enseña, por ejemplo, el modo como deben estudiar historia, cómo deben estudiar literatura, etc. Son cartas muy conmovedoras. En algunas se muestra derribado por la enfermedad, en otras se muestra, por el contrario, exultante. Es un hombre muy meridional, muy emotivo. Estas cartas serían luego publicadas bajo el nombre de Lettere dal Carcere, cartas desde la cárcel. Así que tiene estas dos obras, digamos, Quaderni del Carcere y Lettere dal Carcere. Su labor intelectual más importante se encuentra en los Quaderni, que pasaron a ser el documento central para el pensamiento y la estrategia política del Partido Comunista Italiano. Tras la Segunda Guerra Mundial, un grupo de comunistas italianos, dirigidos por Togliatti, secretario del partido, se abocó a la sistematización temática de los 50 cuadernos, es decir, ordenó los diversos temas, la religión, la familia, la sociedad, la política, en 6 volúmenes publicados entre 1948 y 1951 por Editorial Einaudi. Luego se publicaría otra segunda gran edición en 1975, preparada por el Instituto Gramsciano, dependiente del Partido Comunista, pero esta vez siguiendo un orden cronológico, no por orden temático. Las primeras ediciones castellanas aparecieron en Argentina, no en España ni en ningún otro país de habla hispano, sino precisamente entre nosotros, por obra de Editorial Lautaro de Buenos Aires, editorial de filiación comunista. En 1950 aparecieron las cartas desde la cárcel, en 1952 Literatura y Vida Nacional, etc., bajo distintos nombres fueron juntando artículos diversos de los cuadernos de la cárcel. Hacemos al modo de un filósofo cualquiera dentro de la historia de la filosofía, más allá de un sistema terminado, que no lo tiene, o de un recetario político que en vano buscaríamos en sus escritos, Gramsci ofrece una reflexión aguda sobre las posibilidades íncitas en el marxismo, pero en el interior de una sociedad latina, europea, occidental. Para el comunismo italiano, su obra representa el modo de introducir el materialismo histórico en la vida de un pueblo marcado por una profunda tradición cultural. Y en este sentido, algunos consideran a Gramsci como el traductor al italiano de Lenin, el teórico de la revolución cultural en Occidente. Es quizás el suyo el único intento marxista de plantear globalmente y, según creo, con mucha inteligencia, la cuestión del tránsito hacia el socialismo en una sociedad de formación occidental. De hecho, el fenómeno del eurocomunismo, del que empezó a hablarse a mediados de la década del 70, es un producto típicamente gramsciano. Fue Gramsci quien ideó el italocomunismo, es decir, la estrategia para la conquista del poder por parte del partido en los países latinos, donde era absolutamente imposible aplicar la letra o los textos de Marx, ni siquiera la estrategia leninista.